se van. Pero usted y yo estamos vivos. Y amén, como dice mi hermano José. Dios nos ha llamado a libertad, amén. Tanto que hasta Dios ha de haber dicho: les voy a dejar un mensaje ahí en su himno nacional para ver si les creen. Si no le creen a Dios, pues oiga su himno nacional, hermano. Y si no le cree el himno, pues créale el escudo. Porque dice la Biblia que usted es un águila, ¿o no? Y la serpiente representa a Satanás. Y lo puso en un nopal para que no se le olvide que es mexicano y no ande perdiendo el piso usted. Ya se crea europeo y pone el águila ahí parada en el nopal para recordarte que eres un nopaludo mexicano. Pero eres un águila devorando al diablo, o sea que tú tienes la victoria en Cristo Jesús por encima de Satanás. Créanle. Muchos no tienen prohibido, o su religión les prohíbe cantar el himno nacional, otros saludar el himno nacional, otros respetar las instituciones, pero es una institución, es una autoridad y nosotros debemos respetarla. Yo sí, cada que oigo el himno me paro y saludo, donde me agarre a medio periférico, en el trabajo. A mí me gusta guardar ese respeto a nuestro símbolo patrio, que vean que soy mexicano y que estoy parado en un nopal, estoy parado sobre la roca. Y acuérdense que el himno nacional también dice que con el dedo de Dios escribió. Amén. Dice: maciosar un extraño enemigo, profanar con mentiras. ¿Tú qué? Que un soldado en cada hijo te dio. Así que si el enemigo quiere entrar, a ti te hizo un soldado para que no lo dejes. Un soldado en cada hijo te dio. ¿Qué más quiere, hermano? Ya tiene la Biblia, tiene a Cristo, tiene el Padre, tiene el Espíritu Santo, tiene a los hermanos en la iglesia, tiene el himno, y todavía Dios le pone un escudo nacional para estárselo recordando, y todavía todo el mes de septiembre para que esté recordando. ¿Está contento? Aleluya. Vamos a ver la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 29. Bendito sea Dios, que nos mantiene de pie. Y acuérdese, si usted no es perseguido, preocúpese. Si es perseguido, es señal de que usted está con Dios. Y dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 29. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y les dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bendito sea el Señor. Fíjese bien, el apóstol Pablo, en el contexto del capítulo, estaba teniendo una disputa con los fariseos y los judíos, porque ellos decían que no existía la resurrección. Es obvio, era coherente lo que el fariseo creía por el simple hecho de que ellos no creían en Jesús, no creían en Él como Mesías. Por lo tanto, al no creer en Jesús, tampoco iban a creer que Jesucristo había resucitado. Amén. En esos días se escuchaba mucho del que había resucitado, pero Jesús no se manifestó a los fariseos. Amén. Después de haber resucitado, Jesús no se manifestó a ellos. ¿Por qué? Pues porque no le creían. Por lo tanto, ellos rechazaban el hecho de que había una resurrección. Los que buscaban a Dios, esperaban en Él y habían caminado con Jesús,
sabían que así como Jesús había resucitado, ellos también algún día lo harían. Por eso el contexto, hablándole a los fariseos, Pablo, en el verso 29 les decía: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto que así como los fariseos no creían en una resurrección, se había desatado una persecución después de que Cristo resucita, y todos aquellos hombres que se habían bautizado con el bautismo de Juan eran atrapados, perseguidos y eran muertos. Pero entonces los que venían atrás de ellos, que eran discípulos también que aprendían de ellos, se bautizaban, y cuando la iglesia se enteraba, la que perseguía a los justos, de que había más bautizados, iban y los perseguían y los atrapaban. Cuando Pablo dice que se bautizaban por los muertos, es porque cuando los agarraban y los iban a matar, ellos decían que iban a morir por Jesús, pero también por sus hermanos que ya estaban siendo muertos, que acababan de morir. Y la iglesia o los fariseos o los judíos se sorprendían porque apenas mataban a unos y ya había otros más bautizados, y los perseguían, los atrapaban y los mataban. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Ni en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hoy en día existen varias formas de pensamiento, sectas religiosas que sí se bautizan por los muertos, cuando la palabra de Dios enseña que nosotros nos tenemos que bautizar. Eso lo dice en Mateo capítulo 28, verso 17, que nosotros debemos de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así debe de ser. Pero hay quien piensa que se puede bautizar por los muertos. El apóstol Pablo les dice: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? En ninguna manera, dice, los muertos no resucitan. Pero recuerde usted que muchos se bautizaban por los muertos porque no creían que Jesús había resucitado. Usted y yo nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque Cristo resucitó. Y porque Cristo dijo: donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Y si usted le cree a Jesús y le cree que Él resucitó, también va a creer que un día estaremos con Él. Amén. Y el apóstol Pablo continúa diciendo: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Fíjese, yo le quiero dar un dato muy especial del apóstol Pablo. Encontré una palabra que me gustó mucho para otorgársela, y se llama intrépido. ¿Por qué intrépido? Fíjese el significado de esta palabra: persona que hace frente sin temor a las situaciones de peligro, vistiendo el uniforme de su amigo y empuñando intrépido su arma y ahuyentando a los intrusos. El apóstol Pablo era un hombre que no le tenía miedo a nadie y que predicaba la palabra, estuviera quien estuviera, fuere quien fuere, nación que fuere. No importaba si había incrédulos, no había, si su vida peligraba, no importaba dónde él abriera su boca, él sabía que siempre iba a haber un riesgo, pero él quería ser intrépido. A él no le importaba. Él sabía y había recibido por revelación de Dios que así como Cristo había muerto, y quizás para ese entonces muchos discípulos también ya lo habían hecho, que él también a lo mejor algún día tendría que morir como murió su maestro, o iba a ser un mártir de la iglesia. Pero a él no le importaba. Él era intrépido, a pesar de que muchos ponían trampas para que él cayera, a pesar de que muchos quizás maquinaban cómo derribarlo, cómo tirarlo, cómo hacerlo callar. Pero el apóstol Pablo nunca tuvo temor. Por lo tanto, esta palabra intrépido es para el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo para él? No quizás que los discípulos de Jesús no lo hayan sido, sino que la misma palabra nos enseña que
que ellos se ocultan en Jerusalén por temor a la persecución, por temor a morir, y Dios levanta al apóstol Pablo. Pablo pudo haber dicho, pues yo voy a Efeso, y en Efeso a lo mejor tuvo alguna mala experiencia, o en Colosas, o en Corinto, pero eso no impidió que él siguiera, que él avanzara, que él continuara. Él sabía que él había sido llamado para llevar la palabra de Dios, y por lo tanto lo hizo, lo alcanzó, lo logró, se esforzó, no importando quizás si su vida estuviera de por medio. Pocos hombres como él, y digo pocos porque las experiencias que el apóstol Pablo tuvo en las diferentes ciudades donde predicó el Evangelio, muchos hombres quizás no. Así que, hermano, dice la palabra de Dios en el 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, los estaba llevando a que pensaran en sus vidas, de que el apóstol Pablo literalmente les decía que cada día moría. El apóstol Pablo aprendió a morir, porque él sabía que era la única manera en la que él podía acercarse más y más y cada día a su Señor, muriendo a sí mismo, muriendo al pecado, muriendo a las pasiones. Él sabía que el pecado que moraba en la carne era difícil de controlar. Él decía y él sabía que a veces pecaba, pero no lo hacía porque quería. Él sabía que su espíritu estaba fuerte y fortalecido en el Señor, pero su carne era débil. Pero él empieza a decir a la iglesia que él cada día moría, que él les invitaba a que hicieran conciencia en sus vidas sobre el pecado y que ellos también murieran a sí mismos cada día. Pero todo esto llevaba un propósito. No solamente el propósito era creer en Dios, creer en Jesús, el que había resucitado y que nosotros tendríamos esa resurrección. No solamente el apóstol Pablo les quería enseñar que también ellos fueran intrépidos, que no les diera temor abrir su boca, que si venía una persecución o un ataque de alguna persona, porque abres tu boca, que no tuvieras miedo. ¿Tú crees que cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, se desata una persecución para tu vida? Sí, hermano, sí pasa. Cuando tú estás evangelizando a las personas, enseguida va a venir el ataque de Satanás. ¿Cómo? En tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, quién sabe, pero siempre te va a afectar a ti. Y en Corinto muchos no hacían o no buscaban por miedo a la persecución, por miedo a lo que pudiera venir. Como que muchos se reservaban el derecho a decir que prediquen otros o que prediquen los que saben, pero el llamamiento era general, la salvación es para todos. Y el apóstol Pablo le enseñaba a todos. No elegía a algunos en específico y les decía solamente tú puedes predicar, sino que era a todos. Todo aquel que creyera en el Señor Jesús también tenía la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Porque no solo los que están al frente, los que enseñan, son los que van a ser discípulos. Yo a veces he creído que personas específicas en el mundo quizás solamente han venido para salvar a una persona. A lo mejor no son pastores, ni profetas, ni maestros, pero Dios les usa en un momento específico, en un tiempo especial y a la hora correcta para salvar a una persona. Y quizás a muchos los va a usar para alcanzar multitudes y les va a dar la sabiduría y las armas y el saber dirigirse para alcanzar a muchos. Pero yo creo que así como hay a quien les da ese don, a muchos también les da el que solamente a una persona puedan rescatar. Porque conozco un testimonio así. Un hombre ya grande, como de 70 años, una vez me platicaba que él toda su vida había sido cristiano y seguía a Dios, y que él siempre anheló en su corazón hablar de Dios, y dijo, siempre lo hice y nunca me detuve, y yo no era nadie en la iglesia, a mí nadie me conocía,
Y yo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, a mí, ¿por qué no me usas? Si yo soy fiel, si yo estoy ahí, yo permanezco, yo cumplo, Señor. Pero un día, Dios puso a su alcance a una persona que él veía cómo sufría. Él no sabía quién era. Y como él estaba acostumbrado a hablar del Evangelio, se le hizo fácil y se le acercó a ese hombre. Y le dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Y el hombre le dijo, nadie me puede ayudar. Y él le dijo, ¿qué tan grave es tu situación? Dice, es muy grave. De la noche a la mañana he perdido toda mi fortuna. Había tenido un cambio la moneda y sus ahorros se habían ido para abajo. El hombre lo había perdido todo. Y él decía, pero es que no es solo eso, tengo muchas deudas. Y dice, lo único que pasa por mi mente es, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida, es lo que debes de hacer, quítate la vida, cuando mueras estarás mejor. Entonces este hermano me decía que en ese momento él le dijo, mira, Jesús es el único que te puede rescatar. No, dice, yo necesito ser salvado y rescatado en este momento, porque en un par de horas, si yo no soy rescatado, entonces van a venir por mí y no sé lo que me van a hacer. Este hombre sabiamente le dijo, vamos a orar, vamos a pedirle al Creador, yo creo en Él y yo creo que Él te puede ayudar. Y dicen que lo convenció y se pusieron de rodillas y empezaron a orar y a clamar a Dios, y en ese momento ese hombre se quebrantó de tal manera y atrajo la mirada de Dios, que atrajo su presencia. Y cuando él invita a Dios a tomar control de la situación por la que estaba pasando, dice que tocaron a la puerta y que llegaron unos hombres. Y lo que él esperaba es que se lo llevaran por las deudas que él tenía después de haber perdido su fortuna. Y que le dijeron, Señor, no te preocupes, porque tu dinero no está perdido, ahí sigue. El tipo de cambio, la bolsa y los movimientos de la bolsa cambió y tú saliste ganando. ¿Qué hubiera pasado si este hombre se hubiera quitado la vida? Hubiera muerto en vano. Pasó ese día, pasó un año, y después de que este hermano se acercó a este hombre, resultó ser un hombre de una gran empresa, el director de una gran empresa y dueño. Y pasado un año, el hermano murió. Pero antes de él morir, dijo, ya entendí que para cumplir el propósito de Dios no es cuánto haces, sino es mantenerte alerta para cuando Él te va a hablar lo que tienes que hacer. A muchos les va a hablar para hacer mucho, pero a unos nos va a hablar para una causa específica. Y el apóstol Pablo fue llamado para una causa específica. Por eso él tenía que ser intrépido, por eso a él no le tenía que dar temor enfrentarse a quien se tuviera que enfrentar. Él sabía que su vida peligraba, él sabía que podía morir en cualquier momento, pero él le dio más valor al que le dio la vida, al que lo llamó, al que lo sacó de andar persiguiendo a la iglesia. A él le creyó, y creyó que un día estaría con él allá en su trono. Dice la palabra de Dios: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El apóstol Pablo le estaba diciendo esto a la iglesia, porque les decía: si ustedes están seguros que Jesucristo no resucitó, entonces aprovechen, coman, beban, pequen, ensúciense, si no existe tal resurrección. Pero la iglesia de Corinto sabía que Jesús era real y que algún día habíamos y teníamos que resucitar. Las quejas de la iglesia hacia el apóstol, al grado de que les dijo: si no van a creer a Jesús, que no solo resucitó, sino que se le apareció a 500 y a otros tantos más. ¿Para qué? Para que vieras que era real, para que vieras que la promesa de Él
no iba a fallar, era verdadera, que lo que él hablaba lo iba a cumplir y que lo que mucho tiempo atrás había dicho se estaba cumpliendo. Pero a veces la iglesia se quejaba y se quejaba en vez de ponerse las pilas y de convertirse en una persona intrépida, que no le diera temor enfrentar a quien tuviera que enfrentar. A veces quizás nos ha pasado que estamos en medio de puros compañeros de trabajo y no te atreves a hablar, porque te van a insultar o porque te van a criticar o porque te van a señalar. Pero ¿sabes qué? Es mejor anunciar a aquel. Y luego viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo sabe y conocía que podíamos estar en medio de una reunión aún familiar. Y siempre en la familia no va a faltar el que a lo mejor no es cristiano, o el que no acepta a Jesús, o el que piensa diferente. Y tú, por temor y por no perder la amistad de tu hermano, o de tu hermana, o de tu cuñado, o de tu tío, pues prefieres cerrar la boca. Prefieres no abrir tu boca y hablar de Jesús. Prefieres no confrontarlo, aun cuando quizás sabemos que está en pecado, o vive en el pecado, o lo que le rodea es pecado. El apóstol les decía: no erréis. Debemos empezar desde elegir a nuestros amigos. Yo no estoy diciendo que huyas del mundo. Yo no estoy diciendo que te escapes, que tus amigos solamente sean cristianos. No, pero sí poder evitar conversaciones y amistades que no te llevan a nada. Más bien, cuando se tenga esa oportunidad de estar en medio de ellos y ser parte del grupo, tú sé el que cambies las conversaciones y no ellos que sean los que hagan las conversaciones. No te quedes callado, siempre compórtate y dale un giro a la conversación. El apóstol Pablo, él ya tenía la experiencia, el experto en enfrentar y no solamente confrontar a fariseos y judíos, sino quizás a muchos hombres de evidencia, y nunca tuvo el temor, nunca sintió el temor. Hoy en día está muy visto, y yo lo digo y no me canso de decirlo, está muy visto el homosexualismo, el lesbianismo, los programas de televisión lo promueven. Antes era raro ver hasta un beso entre un hombre y una mujer en la televisión. Ahora ya ves escenas de lesbianismo y homosexualismo en La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y no sé qué tantos programas más. Y ¿sabes qué? Yo sí me espanto de ver eso. Si tú no te espantas y es normal para ti, para mí no. Y te voy a decir por qué me espanto. Porque atrás de nosotros vienen niños que si en una escuela ellos ven besándose a dos hombres, ellos van a decir: es normal. Y si en su casa él no está siendo instruido de tal manera que él comience a ver la diferencia de lo que está pasando, si en su casa no está siendo instruido para que él sepa por qué la mujer se besa con la mujer y el hombre con el hombre, si en su casa no se le está diciendo, él va a crecer y va a elegir como le pegue la gana también. Eso es lo que me espanta. Porque sí hay muchos padres que no les importa su casa. Ellos llegan y lo único que quieren es darme mis frijoles, ponme mis pantuflas y no me molesten, voy a dormir. Y los hijos, quién sabe. El apóstol Pablo le decía a la iglesia: atrévanse, fórmense y no tengan temor. Fíjese bien, Dios dijo: varón y hembra, varón y varona los creó. Él no dijo varón y varón, o mujer y mujer. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si Dios ya dijo cómo es, así venga el hombre que venga,
presidente o lo que sea, estudioso, científico, lo que quiera, si él dice que sí se puede, mientras la palabra de Dios a mí me esté diciendo, varón y hembra los creó, así debe de ser. Y se levante quien se levante, no se puede borrar. No se puede traspasar un mandamiento ya dado por Dios. No se puede evitar. Y si muchos lo quieren hacer, así como nosotros estamos siendo enseñados y preparados para recibir un galardón, un premio, una herencia, muchos tienen que saberlo. Y también deben de saber de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen que ser advertidos de lo que viene. Y si aún así quieren continuar en su pecado, pues entonces ellos ya se tendrán que enfrentar directamente con el Creador. Pero ahora fíjense el 34, ese también me preocupa. Dice el verso 34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra. Si no conocen a Dios es porque usted no abre la boca. Yo vengo a la iglesia, pues ya hice lo mío, y después toda la semana, no, hermano, fíjese que no. El apóstol Pablo, hasta cierto punto triste, hasta cierto punto impotente, porque no todo lo podía hacer él. Yo quiero pensar que a lo mejor él como hombre quizás había pensado y se decía él mismo, ¿cómo no tengo otros 10 Pablos conmigo? Así de intrépidos, así de veraces, sin miedo a morir o a lo que venga, que abran su boca para anunciar a Jesús. Pero cuando el apóstol Pablo ve a la iglesia de Corinto, les dice, velen debidamente y no pequen, porque el apóstol Pablo veía que su testimonio era malo y que lejos de atraer a las multitudes con su testimonio los alejaban. Les decía, velen y no pequen, compórtense, trabajen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Cuando ustedes ya tenían que ser maestros, cuando ustedes ya deberían estar predicando. Si usted cree que nosotros predicamos solamente aquí, no, iglesia. Siempre está en nuestro corazón el anhelo de llevar el Evangelio a cuantos podemos darlo. Y ¿sabe qué? También usamos las redes sociales. Recibí un mensaje de Estados Unidos y una persona de allá me decía, muchas felicidades por las prédicas que subes, porque es el modo de alimentarme, es el modo en el que me mantengo conociendo de Dios. Que Dios te bendiga y permita que ese ministerio crezca más, y sí queremos que crezca. Y a veces, como el apóstol Pablo, me siento impotente porque quizás no tengo el modo, pero estoy esperando a que Dios ponga las piezas en su lugar para que podamos hacer más. Tiene que hacer más, hermano. No es nada más el domingo yo recibo y hasta ahí se quedó. Usted debe abrir su boca para que los demás también reciban y sean alcanzados. Sea un apóstol Pablo, sea intrépido. No cierre su boca a su cuñado, a su amigo, a su familia. Cuando se trate de pecado, dígale en el pecado que está. Este hermano que muere después de hablarle a este hombre, él dijo, yo he entendido que para este propósito fui llamado. Después de haber hecho y cumplido, una ocasión que estábamos juntos orando, él decía, Señor, cuando tú quieras, estoy listo. Yo dije, wow, qué valor. Qué valor de decirle a Dios, Señor, si tú quieres ya, ya. Él ya sentía en su ser
que había cumplido, como dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y prosigo. ¿Y sabe por qué proseguía? Porque él no conocía el día de su partida, pero sí sabía que pronto llegaría. Por eso él tenía que mantenerse continuando, haciendo y anunciando el Evangelio de Dios. Bendito seas. Bendito Dios. Sabemos que en estos tiempos a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y sabemos que los hombres se van a atrever, Señor, a invalidar el mandamiento por sus tradiciones, por su necio corazón, porque no han querido abrir la puerta para que entre el Rey de Reyes. Y esos necios corazones, Padre, son por los que te pedimos. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque no nos hemos atrevido, porque no hemos querido hacer más, porque no hemos querido alcanzar y quizás atrevernos a decirle a las personas que están mal que huyan, que se acerquen a Jesús, que viene un día peligroso para todos aquellos que no se arrepientan de su pecado, que viene el día del Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a tener valor y abrir nuestra boca y anunciarte a ti, a los hombres. No queremos ser cobardes, Señor, porque un cobarde no hereda el reino de los cielos. Quiero ser intrépido, veraz, sin temor, fuerte en ti, y que el mundo sepa que no hay de dos, que tú eres caliente o frío, Señor, que tú no recibes a los intermedios, a los medios, que a ti te gustan bien calientitos, bien atrevidos, bien intrépidos, bendito Dios. Pero solamente tú eres el que nos puedes ayudar a hacerlo y alcanzarlo. No queremos conformarnos a este siglo. Queremos ser renovados por medio de la lectura y del acercarnos a ti, para que entonces podamos comprobar, bendito Dios, tu propósito en nuestra vida. Amén. Por Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo, cuando iba a Damasco, que tiene un encuentro con Jesús, lo que impacta su vida fue Jesús. Si Jesús no ha impactado tu vida, tú necesitas que la impacte. ¿Cómo? Búscalo. Porque el que busca encuentra, pero el que no busca jamás va a encontrar. Si de veras quieres un impacto de Jesús en tu vida, es necesario que te esfuerces a buscarlo. No veas a los demás, no quieras ser como los demás o más que los demás. Piensa que tu único propósito es buscar a Jesús. Búscalo. Si tú no tienes un encuentro con Jesús, no hay nada. Lo que va a marcar tu vida como hijo de Dios es el encuentro con Jesús. Porque después del encuentro con Jesús, Pablo fue diferente. Pablo ya no persiguió a los cristianos. Pablo abría su boca para anunciar a Jesús. Pablo fue diferente, pero tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y tú y yo tenemos que tener ese encuentro, pero tú y tu responsabilidad es buscar ese encuentro, es buscarlo a Él mientras puede ser hallado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Sean intrépidos, amén. Intrépidos. Les comenté que su pastor un día se metió a la iglesia católica a predicar y me invitaron.
No fue que pecado. Dios movió las cosas.